Buenas tardes, mi nombre es María Mercedes Hernández Enríquez, profesora de la Universidad Surcolombiana. La siguiente ponencia tiene como objetivo principal presentar los resultados del estudio del campo léxico de romper en la lengua latina. El estudio se sustenta en la teoría de campo léxico de Eugenio Cosello y en la lexemática verbal de Benjamín García Hernández. El estudio arrojó como resultados que el campo léxico de romper en la lengua latina proyecta su acción sobre un objeto y sus relaciones son de carácter causativo. Al igual que en español, romper en su primera acepción se refiere a plano físico-material, como podemos observar en el primer ejemplo, pero también se refiere a plano abstracto, segundo ejemplo. Desde un punto de vista sincrónico, se diría que la significación del plano físico-material es de primer orden y que la significación abstracta se trata de una traslación semántica. Sin embargo, para efectos de la presentación de hoy, centraremos la mirada en el plano físico-material. El concepto de romper en latín está conformado por los verbos rumpo, frango, findo et esquino, en donde el primer verbo representa el campo léxico, es decir, es el archiléxico. Recordemos que un campo léxico es un continuo significativo de términos afines en relación paradigmática. Por otra parte, al centrarnos en el plano físico-material, además de atender a las relaciones léxicas paradigmáticas, también atenderemos a las relaciones léxicas sintagmáticas y a la realidad extralingüística, pues es en estos dos órdenes que se esclarecen los rasgos sémicos de cada uno de los vocablos de este campo léxico. Veamos los siguientes ejemplos. Desde una perspectiva paradigmática, en estos ejemplos se podría aplicar la ley de la conmutabilidad. Sin embargo, al existir más de un término para expresar el concepto de romper, se hace necesario indagar en lo que realmente implica su uso. De manera evidente, se ve que deben existir diferencias sémicas entre los términos, pues no tendría sentido que un mismo autor, hablando sobre un tema en concreto, contraponga dos vocablos, como es el caso de frango con rumpo, frango con findo, esquindo con rumpo. Lo anterior lleva a plantear desde una perspectiva de Cosello las oposiciones sémicas. Para establecer dichas oposiciones, en primera instancia se hace necesario recurrir a las definiciones que nos ofrecen el diccionario Latino Vox y el diccionario etimológico de la lengua latina de Erno Inti. Si atendemos a las definiciones, se puede observar de manera clara la oposición sémica que presenta el verbo esquino, romper, rasgar. Respecto a los demás términos, sin embargo, no son claras las oposiciones que representan, por lo que se hace necesario centrar la mirada en las relaciones sintagmáticas y en la realidad extralingüística a la que se refiere. Veamos. Si atendemos al objeto sobre el que recae la acción, podemos observar que esquinto admite objetos flexibles, no rígidos, como capote, vestido, tela, cabello, mientras que frango exige complementos rígidos, sólidos, como pueden ser puerta, hueso o casas. Mientras que findo y rumpo admiten tanto objetos rígidos como no rígidos. Teniendo claro que esquindo y frango se emplean según la consistencia del objeto, se podría objetar al contraponer los dos verbos como el mismo objeto. Lo anterior se explica a razón de las características de las nubes. Si volvemos sobre el ejemplo número 18, de manera explícita, Lucrecio señala que se trata de un cumulonimbus, y estas son nubes de desarrollo vertical de gran tamaño, de estructura lisa y grisácea, cuya parte superior contiene grandes cristales de hielo y suele desencadenar en grandes tormentas de granizo. Es así como al contener dentro de ellas partículas de hielo, su consistencia vendría a ser rígida. Por ello emplea el verbo franco. Y asimismo también lo emplea Séneca y Petronio, quienes también escribieron sobre este fenómeno atmosférico. Veamos otros ejemplos que ayudan a consolidar esta hipótesis. En el ejemplo 21, Séneca se refiere a las características de ese mar. Nos dice que es un mar furioso, por lo que emplea también el verbo franco. Bien es sabido que el agua de mar es mucho más densa que el aire, y si a esto se le añade velocidad, la consistencia del agua puede llegar a ser rígida. Tanto los ejemplos de las nubes como del mar, los autores latinos en sus textos están escribiendo estos fenómenos de la naturaleza, lo cual ha permitido establecer las oposiciones sémicas entre frango y esquino. Ahora bien, para establecer las relaciones clasemáticas, vamos a seguir los planteamientos del profesor Benjamín García Hernández, quien señala que existe
dos tipos de relaciones clasemáticas, unas intrasubjetivas o de complementariedad, que son acciones que forman parte de un mismo proceso, pero que exigen sujetos diferentes, y las relaciones intrasubjetivas, que son acciones que perteneciendo al mismo proceso siempre intervienen el mismo sujeto. Este tipo de relaciones, además de ayudar a establecer los lexemas que configuran un campo léxico, también permiten establecer las oposiciones significativas de cada uno de los proverbios, para lo cual es necesario señalar que los proverbios constan de dos clases de significados. El primero, el significado sémico, es el significado primario, que es de orden espacial, y el significado clasemático es más abstracto y, aunque depende del significado sémico, al ser recurrente forma estructuras internas de orden aspectual. Para establecer las relaciones intersubjetivas o de complementariedad del campo léxico de romper, dado que este es un verbo causativo, hay que recurrir a lexemas del campo léxico de emitir un sonido, pues X rompe Y, Y suena. Así, romper es causativo y sonar es consiguiente directo de la acción. Aliquis, aliquid rumpi, aliquid sonat, aut crepat, autonat. Al establecer estas relaciones clasemáticas intersubjetivas o de complementariedad con el campo léxico de emitir un sonido, también se puede observar el matiz intensivo de este verbo, pues al generar un ruido, genera una impresión sensorial que está aunada al valor intensivo del mismo. Ahora bien, las relaciones intrasubjetivas, es decir, las acciones en las que interviene un mismo sujeto en el campo léxico de rumbo, presentan dos modalidades, la secuencial y la extensional. La clase secuencial representa el desarrollo que tienen dos o más términos en un mismo proceso, los cuales pueden ser no resultativo, que a su vez se dividen en ingresivo y progresivo, y el resultativo, por lo que se da una cadena de tres eslabones. Así, la subclase ingresiva representa el inicio de la acción, la subclase progresiva representa el progreso de la acción y la subclase resultativa representa el término del proceso, como lo podemos ver en el primer cuadro. Por su parte, la clase extensional se refiere a la duración que tienen los términos en un mismo proceso y presenta una posición básica de durativo no durativo, es decir, puntual. Generalmente la clase extensional se corresponde con la clase secuencial. El aspecto puntual no durativo, que no se prolonga en el tiempo, representa el mayor grado de delimitación de una acción y es una acción única, por lo que no representa subclases puntuales. Por su parte, el aspecto durativo presenta las subclases durativo e intensivo, lo cual también deriva en una cadena de tres eslabones: durativo, intensivo, puntual, como podemos observar en la segunda tabla. Bueno, visto lo anterior, vamos a dedicarnos un poco a los grupos y las modificaciones verbales que presentan. Así, sobre el grupo de frango y las modificaciones verbales por preverbios con fringo, defringo, difringo, efringo, infringo, perfringo, refringo y sufringo, podemos decir que siempre van a significar romper algo rígido, algo no flexible, es decir, fracturar. Y también podemos ver su matiz intensivo en cada uno de sus empleos. Mientras que el grupo de esquindo, absquindo, consquindo, disquindo, intersquindo, persquindo, resquindo, siempre va a significar romper algo flexible. Hay que añadir aquí que la flexibilidad no tiene nada que ver con la resistencia. Algo puede ser resistente y también ser flexible, y algo también puede ser rígido pero no ser resistente. Ahora bien, referente al grupo de findo y sus escasos modificados difindo e infindo, vamos a decir que siempre van a significar romper, pero aquí ya la diferencia no se encuentra en la consistencia sobre la que en el objeto en el que se proyecta la acción, sino más bien en la manera de romper. Y esta es en profundidad, en depth, bien se trata de objetos rígidos o no rígidos y flexibles. Por último, atendiendo al grupo de rumpo, abrumpo, dirrumpo, corrumpo, errumpo, irrumpo, inrumpo, interrupto, introrrumpo, perrumpo, prerrumpo, podemos decir que siempre va a significar romper de una u otra manera.
Esto se explica a razón de que rumbo representa el campo léxico, por ende su uso es más prolífico y mayor el número de sus modificaciones verbales y de derivaciones. Y también al ampliar su zona de significación podemos decir que sus características escénicas diferenciales también son mucho más restringidas. En este punto se debe señalar que se presentan dos excepciones. La primera la constituye la forma verbal corrumpo y sus derivaciones, de la cual García Hernández ha dicho que ha abandonado por completo el campo de origen. No se trata de una modificación del contenido simple, sino más bien de una composición o traslación semántica en la que intervienen contenidos distintos del básico. Sin embargo, si observamos el ejemplo 51, podemos encontrar que corrumpo también tiene una significación en el sentido original. Ernaux y Millet han señalado que el significado de romper por completo lo va a ocupar confringo. No obstante, nosotros añadimos que confringo solo se emplea cuando se trata de objeto rígido, lo que caracteriza ese verbo como lo podemos observar en el ejemplo número 52. La otra excepción la constituye el participio pasado del rumbo. En este caso en especial se presenta una oposición privativa, ruptus frente a irruptus. Salvo estas dos excepciones, todo el grupo de rumbo y sus derivados siempre van a significar romper de una u otra forma, como ya se mencionó Leñazar. El campo léxico de romper también ha pasado al español. Podemos encontrar los siguientes vocablos derivados de rumbo: ruptura, roturar, roturación, roturador, irrupción, irrumpir, abrupto, corrompido, corrupto, corrupción, corromper, corruptor, corruptible, corruptela, incorrupto, erupción, irrupción. Y en el mismo significado que en la actualidad tiene. Otro de los verbos que ha dejado una gran impronta en la lengua española es franco. Podemos encontrar palabras como fragoso, frágil, fragmento, fracturado, fractura, fragor, infracción, refractario, sufragar, sufragio, sufragado, náufrago. La idea de romper también ha pasado en español de crepo, que en latín en un inicio significaba crujir, estallar, chirriar, pero en el latín tardío pasó a significar reventar y posteriormente quebrar, de lo cual tenemos palabras como quebrada, quebradero, quebradizo y quebrantar. Pero también mantenemos ciertos cultismos con ese significado original. Podemos encontrar crepitar, crepitación, crepitante, decrepitud, discrepar, discrepante, discrepancia, increpar, increpación, increpado, increpante. El estudio del campo léxico de rumbo y en especial sus relaciones clasomáticas, se puede observar que los términos que conforman el campo, así como sus modificaciones, siempre van a significar romper. La diferencia radica en la forma de romper o en el objeto en que se proyecta la acción, lo cual también indica su dinamicidad y capacidad transformativa. Las relaciones intersubjetivas o de complementariedad señalan el carácter causativo de este verbo, lo cual también se manifiesta al esclarecer las relaciones con otros campos léxicos, como es el de emitir un sonido. El estudio de las relaciones intrasubjetivas secuenciales revelan la propensión de los diferentes verbos a un valor resultativo, mientras que las intrasubjetivas extensionales a su valor intensivo. Sin duda alguna, de los verbos que representan la idea de romper en latín es rumbo el más prolífico, como también lo son sus modificaciones verbales. Igualmente, ha pasado a la lengua española de esta misma suerte, y al igual que el latín, al ser su significación más amplia, sus rasgos sémicos son más escasos. Muchas gracias.